Bakhmut, una ciudad de poco más de 70.000 habitantes, ubicada en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, es en estos días un punto clave en la guerra en ese país. Y la ofensiva para tomarla, que lleva ya varias semanas, no está a cargo del ejército ruso oficial, sino del grupo paramilitar Wagner, conformado por mercenarios. El lunes pasado, las fuerzas rusas lograron el control de otra localidad, Krasna-Hora, aledaña a Bakhmut. Y en ese momento no fue el gobierno de Vladimir Putin quien dio la noticia. Fue Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, una figura que cobra cada vez más relevancia en el entorno del Kremlin. En enero ya había sucedido algo parecido, cuando cayó la ciudad de Soledar, y el anuncio lo hizo Wagner varios días antes de que lo comunicara oficialmente el Ministerio Ruso de Defensa. Estas situaciones extrañas ocurrieron porque, si bien Moscú utiliza desde hace meses en Ucrania los servicios de esa compañía militar privada, en este periodo también ha habido tensiones, varias tensiones entre esa milicia y el ejército regular. Prigozhin fue muy claro en comentarios que realizó al servicio de prensa de su propio grupo, reportados por la agencia France Press. Comillas: en un radio de 50 kilómetros más o menos, solo hay combatientes de Wagner y se disponen a tomar Bakhmut. ¿Cuántas veces habrán oído mencionar a este grupo? Seguramente se pregunten de dónde salió, o cómo es que siguen utilizándose mercenarios en el mundo moderno. ¿Qué perspectivas hay en esta materia? ¿Continuará el auge? ¿Irá creciendo la recurrencia a este tipo de firmas? Bueno, ese es el tema que les proponemos en la entrevista central de hoy, que en realidad es una entrevista compartida, porque desde Johannesburg, en Sudáfrica, nos acompaña la periodista Mercedes Sayagués, a quien escuchamos habitualmente en la columna Mirando a África. Mercedes, un gusto. Buen día a todos. Acá en estudios, quien nos acompaña es el capitán de navío retirado Ricardo Barbosa, licenciado en Relaciones Internacionales, también docente en la Universidad de la República. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación. Y como te decía fuera de micrófono, normalmente trato de hablar de los temas que por lo menos estoy un poco metido en el tema. Y este tema lo vengo siguiendo desde hace ya como 15, 16 años, porque es un tema que está muy involucrado en lo que se llaman las leyes de la guerra, el derecho internacional público y lo que hacen los actores individuales, sus acciones y su involucramiento con el Estado. Los presento además porque seguramente no se conocían. Ricardo, buen Mercedes. día. Hola. Bueno, vamos por partes y quizás justamente tomando como base lo que señalabas recién, Ricardo, definición. Hablemos de qué es primero un mercenario. Bueno, no es una cosa nueva, hay escritos del año 1500 a.C. que ya figuran como los mercenarios. En el diccionario de la lengua española lo pueden encontrar como el que lucha por dinero o de un favor o sin motivaciones ideológicas. También lo van a poder encontrar como lo que se llama las EMSP, Empresas Militares y de Seguridad Privadas, o CMP, Compañías Militares Privadas o Contratistas. Lo que ven en las películas que andan con las camisas grandes, que no es por calor, sino para poder ir con las armas. Y lo que nos importa a nosotros es que la Convención de Ginebra, el 12 de agosto del año 49, define lo que es el mercenario. Es la persona que ha sido reclutado o embarcado con el fin de luchar en un conflicto armado, toma en efecto parte directa de las hostilidades, su motivación pasa parte de las hostilidades en el deseo personal, no es de una nación de las partes en conflicto, no es miembro de la Fuerza Armada ninguna y no ha sido enviado por ningún Estado ajeno al conflicto. Como yo te decía fuera de micrófono, todo esto, que es el derecho internacional, que es de adhesión, o sea que los estados se tienen que adherir, creó toda una normativa que puede llegar al grado de que, en el caso de Wagner, que es lo que estábamos hablando, si el Estado ucraniano considera que están combatiendo en territorio ucraniano y no ruso, los pueden detener, los pueden llevar a juicio y los pueden llegar a ejecutar, porque son civiles que están haciendo acciones dentro del territorio. Y ejemplos ya habidos.
En el año 76 en Angola se capturaron alrededor de 10, 15 mercenarios extranjeros, a 4 los fusilaron, que eran 3 británicos y un americano, y al resto le dieron penas entre 16 y 30 años de prisión. Vamos a seguir por ese lado enseguida, pero, a ver, 2 palabras más sobre cómo son los mercenarios de hoy, sin detenernos específicamente en el grupo Wagner. ¿Qué son? ¿Ex soldados, militares retirados? ¿Qué más? Currículum vitae de un mercenario. Tener experiencia militar, se comprueba la experiencia militar, y en base a esa comprobación lo pasan a contratar con distintos salarios que normalmente andan entre $3.000 y $5.000, con contratos, en el caso de Wagner son contratos de 6 meses renovables, y lo que tiene, vamos a decir, de bueno para el Estado con que participa, pero que supuestamente no está involucrado, que el Estado no tiene ninguna obligación con la persona o los familiares. Pero vos llenás un currículum vitae. Ucrania, con la legión americana que se le llama, que son los extranjeros que vienen, como el uruguayo que está, hay un argentino y hay otros más, llegan y pasa lo mismo. Pero en este caso los contrata el Estado ucraniano. Entonces no son mercenarios, sino que son soldados al servicio del Estado ucraniano. Decías entonces que el mercenario tiene experiencia militar. Sí. Pero en algunos casos los mercenarios son reclusos. O mejor dicho, reclusos que obtienen su libertad a cambio de integrarse a este tipo de movimientos. No, ahí ya pasamos a otro nivel. Ha pasado ahora con Wagner. Sí, pero ¿cuál es el nivel? Yo varias veces he dicho que, según Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. El Estado ruso tomó una decisión política y tomó una decisión estratégica. ¿Cuál es? Necesito mano de obra para las ofensivas que vos hablaste. Y esa mano de obra no la consigo en forma voluntaria. Entonces lo que hago es, voy a las cárceles, les ofrezco, si sobreviven un periodo de 6 meses, les conmuto la pena al presidente ruso, les pago lo que corresponde y los utilizo con gente de baja preparación, pero normalmente le asigno uno que tenga capacitación. Pero ¿a dónde van a parar? ¿Van a parar al ejército ruso o van a parar a Wagner? Son de Wagner. Hoy Wagner llegó a tener o tiene alrededor de 50.000 personas. Mercedes, yo te presentaba hace un rato y me faltó aclarar que estás acá porque, como quedó claro ya en tu columna, has seguido de cerca a Wagner en particular por su participación en varios conflictos armados en África, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tú señalás a propósito de la peripecia, de la historia de Wagner allí? Yo creo que es muy interesante el ejemplo de Wagner y nos lleva a lo que es la definición del mercenario y que se ha complicado mucho de lo que era hace 40 años o hace 20 años o lo que soy. Porque muy bien, entonces Wagner cuando está peleando en Ucrania son mercenarios. Pero Wagner tiene un contrato con el gobierno de Mali para luchar contra la insurgencia islamista, los yihadis. Le pidieron a Francia que retirase sus fuerzas, contrataron a Wagner. Lo mismo en República Centralafricana y lo mismo pasó también en Mozambique, pero como no le fue bien, se retiraron. Burkina Faso ahora está pensando también en contratar a los Wagner. Lo que han hecho en Mali han sido masacres documentadas por las Naciones Unidas, por Amnistía Internacional, masacres de campesinos que estaban en un mercado, 200, 250, fusilaron a todos los hombres y algunas de las mujeres. Entonces, allí no son mercenarios porque tienen un contrato que le cuesta $10 millones al gobierno de Mali, pero cometen esos abusos y no son mercenarios. Y en Ucrania sí. Acá lo que tú estás señalando son casos donde países africanos, estados africanos, contratan a Wagner para que operen en ese propio país, ¿no? Sí, y entonces no son considerados mercenarios. Uh-huh. Pero yo creo que hay un elemento importante a destacar que aparece en la Convención de Mercenarios de 1989 y de 2001, que es cuando los combatientes o los mercenarios cometen atrocidades que violan a la ley internacional. Ese también es un punto fundamental. Cuando los Wagners en la República Central Africana o en Mali cometen esas atrocidades, están violando la ley internacional. Entonces,
ya no pueden ser impunes. Entonces yo creo que la definición tiene que ser revisada porque es mucho más complejo. Lo mismo, porque una cosa es el mercenario en el individuo que está luchando en Ucrania, pero estas compañías, y hay muchas en África, como Executive Outcomes, como el antiguo Blackwater, como Dick Advisory, que además de proveer soldados a quien los contrate, también cumplen funciones que son útiles, como el desminaje, como la protección de elefantes y rinocerontes en los parques nacionales, a los países que no tienen capacidad propia, pero es la misma compañía que después puede mandar soldados a combatir donde le paguen. Entonces, yo creo que es más complejo que simplemente ir a ver el caso de Wagner en Ucrania y no pensar en Wagner en África. Sí, y como acabas de decir, en África hay y ha habido varias de estas compañías operando, ¿no? Hay varias y muchas radicadas e integradas por muchos sudafricanos, después se vuelven internacionales. Porque recordemos un poco la historia. La explosión de estas compañías militares privadas viene impulsada por Estados Unidos a raíz de las guerras en Irak y todas las guerras en el Medio Oriente durante la administración de Bush, 2004 al 2010, cuando el Pentágono decide subcontratar a nuevas compañías, entre ellas, por ejemplo, Blackwater. Creo que ¿se recuerdan esa imagen de 4 cuerpos colgados de un puente en Fallujah? Esos eran 4 operativos de Blackwater los asesinaron y los colgaron allí en venganza por una masacre de 20 civiles iraquíes que habían hecho el año anterior. Blackwater tiene muchísimas de esas historias en Irak, porque el problema de estas compañías es que operan con impunidad y sin atender a las leyes internacionales y a las leyes de la guerra. Blackwater tiene toda una historia enorme en Irak de abusos. Algunos fueron condenados en Estados Unidos. Trump les dio una amnistía. Blackwater, finalmente, como muchas de estas compañías, dejó de existir, tenían muchos juicios, muchos problemas, y se reencarnan, como el ave fénix, se reencarnan en otras. Ahora Blackwater está, y su jefe, su fundador, Eric Prince, que está muy vinculado a la administración Trump, después podemos ir a ello, es hermano de lo que era de Betty Vos, que era la ministra de Educación de Trump. Es todo un núcleo de familias vinculadas al Pentágono y evangélicas, cristianas evangélicas, y por allí viene Blackwater. Ahora tiene otro nombre, se llama Academy, está basada en Abu Dhabi y provee todo tipo de servicios en Somalia, en Kenia, en Sudán, en el Sudán del Sur y donde hay conflicto en África. Intentó entrar en el norte de Mozambique, pero Ruanda le ganó, le sacó el contrato. Entonces, pero también hacen evacuaciones y protegen las instalaciones de gas y de petróleo. Entonces, las actividades que desarrollan van de lo nefasto a lo útil. Una aclaración antes de seguir. También tenemos empresas de este tipo en Latinoamérica, ¿no? Una, por ejemplo, Defion International. Es una empresa peruana y ha participado en conflictos en Irán e Irak. Como decía nuestra colega de Sudáfrica, son empresas privadas y vos la contratás para lo que quieras. Cuando se fundan las... Contratar para masacrar seres humanos es un concepto discutible. A ver, la definición dice cuando empezaron, porque, por ejemplo, la renovación de la definición o de los conceptos, o como ahora, por ejemplo, nosotros decimos déficit hídrico y antiguamente decíamos sequía. Sí. Bueno, ahora son contratistas. Eso es a partir de que Naciones Unidas empieza a prohibir. Pero las primeras empresas importantes empiezan a funcionar en el año 51. Y en el año 50, 60 había grupos de mercenarios que actuaron en África para dar golpes de Estado, que fue un problema para Naciones Unidas, que es la famosa participación de los paracaidistas belgas para eliminar ese tema. O en Sierra Leona en el 93 para recuperar la capital. Y siempre el concepto es una empresa privada, no es una empresa humanitaria. Entonces es una empresa privada que vos la contratás para lo que quieras. Te va a salir determinada cantidad de plata y te salva desde un elefante hasta te desaparece del mapa un pueblo entero porque querés pasar un caño de petróleo por ahí. El problema es cómo lo contratás. Bien. Por eso ella decía, sí,
En Ucrania son mercenarios, en África no. En África no son mercenarios porque son contratados por el Estado. Claro. Y es el Estado que tiene que denunciar esas atrocidades, pero como los contratan no lo denuncia. Sí, las contrata para operar en el propio Estado. Son para operar en lo que llaman las zonas grises. Las cosas que no podría hacer el Estado por el problema internacional, las hace un privado y si no trasciende, no trasciende. Bueno, ahí vamos a la pregunta que ya ha estado sobrevolando en estos minutos. ¿Por qué un Estado recurre a una compañía militar privada? ¿O por qué los Estados o muchos Estados recurren a este tipo de compañías? Vamos a poner el ejemplo que ella dio de Mali. En Mali estaba el ejército francés actuando porque la parte de la rama militar yihadista está trabajando en todo lo que es el Sahel, para que la gente esté ubicado, está el desierto del Sahara arriba y después viene la selva africana. Lo que está entre medio de los dos se llama el Sahel, que va desde el Cuerno de África hasta el Atlántico. Esa franja, el Estado Islámico quiere unirla para formar un Estado Islámico. Mali es uno de esos países. Hace años que tiene problemas con ese tipo de insurgentes y llamó a su antecesor colonialista, que era Francia. Participó el ejército francés. Los procedimientos del ejército francés dentro, como ella estaba hablando, de las reglas de la guerra, del derecho internacional, actúan, como algunos entienden, en forma limitada. Como no funcionaba, desplazan al ejército francés y acá hay una decisión política estratégica de Rusia de poder intervenir en África a contrapartida de la intervención china que está prácticamente toda en África y algunas cositas que está en Estados Unidos. Entonces, a través de este grupo se relaciona con los estados africanos ofreciéndole un servicio que no tienen que justificar, tratan de solucionar su problema y hay un vínculo político-económico con Rusia. A ver, en síntesis, los estados que contratan a estas empresas lo hacen para que se encarguen de los trabajos sucios. Muy sucios. Sucios y muy sucios. Muy sucios. O sea, porque pueden actuar con menos limitaciones, o mejor dicho, sin limitaciones. Cuando yo estuve en el Congo en el 2003, había tribus africanas que viajaban en el continente para ir a las guerras, porque su vida era la guerra. Y decíamos, ¿y esto? Pero para ellos era algo normal. Este grupo de gente va a ir sin reglas. El límite va a ser cuando trascienda al ámbito internacional. Mercedes, ¿tú qué agregarías a esta pregunta que yo hacía? ¿Por qué estados contratan a estos grupos? Te voy a explicar el caso de Mozambique. Mozambique tiene un ejército muy pequeño, pero además mal entrenado, mal equipado, indisciplinado, apático y que no tiene ninguna ganas de pelear. Además ganan muy poco, excepto los generales, y tienen todos esos problemas. Entonces ni vale la pena que vayan al combate porque no van a entrar en combate. Se van a quedar en el perímetro y no van a ir a perseguir ni en absoluto. Entonces, y lo probaron, ¿eh? Lo mandaron al norte y no funcionó. Después probaron con Van Dyke Advisory, que es una compañía sudafricana, pero muy pequeña para lo que precisaba. Y también lo que pasa muchas veces con los ejércitos africanos, y en el caso de Mozambique, con lo que se llama la policía de intervención rápida, que está mejor entrenada y mejor equipada, es que los abusos que cometen contra la población, que van desde chantajes, coimas, robos, violaciones y demás, ponen a la población en contra de quien se supone que los tiene que proteger. Entonces no es una buena inversión. Entonces, por eso es que en un momento lo que era Blackwater y ofrecieron un contrato, Wagner vino, estuvo 3 meses, pero Wagner no está acostumbrado a luchar en las selvas del norte de Mozambique, con otro terreno, con otra dinámica, con guerrillas que aparecen y desaparecen y aparecen a 50 kilómetros, y que además es difícil de distinguir a la población, como son guerrillas que andan con machetes, lo que hacen es degollar a las personas. En el Mozambique cualquier campesino tiene un machete, es un instrumento de trabajo. Entonces es difícil distinguir quién es un campesino, quién es un yihadi. Y allí fue, y entonces finalmente, por eso que empezaron a buscar otras fuerzas que pudieran ser más eficaces, y quien ganó el contrato fue Ruanda. ¿Comentario tuyo, Ricardo, de esta historia? El mercado, aunque parezca muy banal lo que voy a decir, es amplio.
podés contratar Dinacorp americana, Control Risks, Dinacorp fundada en el 51, Control Risks fundada en el 75 británica, Academy fundada en el 77 americana, Erins International en el 2001, Triple Canopy en el 2003, Grupo Constel 2004, Oca Sierra en el 2007, pero también de la parte rusa tenés el grupo RCB, Antiterror, MAP, MC Group, Central Group, ATK Group, Slovak Corps, Wagner, Enot y Cosacos. Para lo que quieras. Sí, Quería también añadir algo, que es que en el caso del grupo Wagner y Ruanda también, pero de una forma más discreta, los Wagner, además del contrato pago en millones de dólares, exigen y reciben concesiones para la explotación de minas. En la República Centroafricana es la explotación de minas de oro y de diamantes. En Mali también es oro. Entonces también se enquistan dentro de la economía de esos países y enquistan también a Rusia dentro de ellas, ¿no? Pero no, entonces reciben también beneficios económicos y después lo que hacen es proteger esas minas también cometiendo atrocidades contra la población que vive allí. Y un caso muy importante, que no es de los Wagner, pero es en el norte de Mozambique, las minas de rubí de Gemfields, que desplazaron a 5.000 campesinos de lo que era su terreno ancestral y que eran también mineros artesanales, y los desplazaron a latigazos y a balazos, y durante 5 años los maltrataron. Eso fue documentado por un periodista mozambicano llamado Esteban Baloy. Finalmente, una ONG llevaron a Gemfields, que está incorporada en Inglaterra, en el Reino Unido, a juicio. Tuvieron que pagar una indemnización de $8 millones a los campesinos de la zona por los abusos y maltratos que habían sido cometidos. Entonces, es más que solamente el combate contra los yihadis, es toda la inserción dentro de una economía oscura, de las economías nacionales y de impunidad general. Ricardo, ¿habías tomado nota de esta otra faceta de la presencia de estos grupos, por ejemplo, en África? Sí, eso ya es conocido y hay, no es muy difundido, pero hay medios que trabajan las temáticas, vamos a decir, de relaciones internacionales o estrategia militar o política militar, que siempre han hablado de este tipo de temas como la solución para poder intervenir sin que intervengan los estados. Por eso yo te digo que es una decisión política estratégica. Pero la intervención no es solamente política, ¿no? No, la decisión es política. Pero a lo que voy es que cuando se involucran en un Estado, después pasan a tener porciones de poder también en la actividad económica, por ejemplo, ¿no? Siempre la pregunta es, ¿para quién? Uh-huh. La intervención es una decisión política. Rusia decidió intervenir en África de alguna manera. ¿Con qué? Con el ejército ruso no lo puede hacer porque sería un problema. A través de Wagner. Wagner, ¿cuál es la misión? Entablar esos contactos con el Estado, de cada uno de los estados, y cumplir sus requerimientos. ¿Para qué? Para obtener beneficios, ¿para quién? Para Rusia. Porque como ella bien decía, no solo se paga con dinero, sino que se paga con porcentajes en la participación de los recursos. Y esa forma es la forma de enquistarse por determinado tiempo, y después cuando empezás a sumar todos los recursos que vienen de varios países de África, es muchísimo dinero y son un montón de recursos y de repente material estratégico. Una última pregunta acá. ¿Cuál es el estatus legal de Wagner en Rusia? Teóricamente, por el artículo 348 del Código Penal ruso, prohíbe expresamente la figura del mercenario, pero la sede está en San Petersburgo. Lo que se dice en Rusia es que es una empresa privada que brinda servicios. Punto. Sobre esto último que señalaba Ricardo, Mercedes, ¿tú agregabas algo? Yo quiero decir que ver la cosa solamente desde el punto de vista de una decisión política y una campaña militar es un concepto muy estrecho, porque estos problemas de insurgencias no se resuelven militarmente. Mirá ISIL, lo sacaron de Siria y se desparramó por África.
Muchas de estas insurgencias tienen motivos socioeconómicos, fundamentalmente políticas de exclusión de poblaciones, de etnias, de actividades económicas como los pastores nómades. Tienen ese trasfondo. No es una cosa que de repente hay una insurgencia. Hay factores políticos y socioeconómicos, marginalización, explotación y exclusión de los beneficios de la tierra, sean los rubíes o el oro donde esta gente vive. El caso de Cabo Delgado en Mozambique es muy claro. Tienen gas, tienen rubíes, esmeraldas, grafito, de todo tipo de minerales, y la provincia más pobre con los peores indicadores socioeconómicos del país, en tanto que la capital tiene los mejores. Entonces, estas insurgencias no se resuelven militarmente. Y pensar que los Wagner solucionan el problema, no, lo agravan. Se crean más antagonismos y más odios. Y con la campaña militar que no respeta las leyes internacionales de la guerra y que comete atrocidades. Entonces creo que hay que abrir el foco y pensar si realmente contratar al grupo Wagner o a alguno de los otros soluciona el problema o solo da una solución temporaria que sirve a las élites políticas y económicas en la capital. Y eso lo vemos claro en la República Centroafricana, donde Rusia prácticamente controla ese país. Pero Wagner protege la capital y un cinturón alrededor. Andan por todas partes con balaclavas aún en el supermercado. Son los dueños de esa región, pero no han solucionado los conflictos entre las distintas etnias en las zonas rurales. Se van complementando. Y el día que los barrios se vayan, ¿qué pasa? Se van complementando, Mercedes y Ricardo. ¿Qué decías? Sí, estamos en la hora de la pausa. Sí, rapidito. No es una visión estrecha lo que estoy diciendo. Lo que pasa que es el problema visto desde otro punto de vista. Yo estoy hablando del tema del uso de los mercenarios como herramienta política militar de un Estado, y ella está hablando de los problemas de insurgencia, que son otro tipo de problemas que se solucionan de otra manera, y eso lo tengo clarísimo, que es por la falta de la presencia del Estado en los lugares, para que las poblaciones de los lugares puedan tener una vida digna apoyadas por el Estado. Pero en los dos ámbitos intervienen estas empresas. De eso, claro, pero lo que pasa es que vos lo que estás planteando acá, o ella lo que está planteando acá, es el medio para buscar la solución. Y lo que yo estoy planteando acá es la decisión política de un Estado de expandirse para lograr beneficios para ese Estado, te guste o no. Ahora vamos a concentrarnos en la segunda parte, en Ucrania, y el papel que allí está jugando Wagner, el grupo Wagner, contratado por el ejército ruso. Mercenarios, un concepto que parece antiguo, pero que sigue tan vigente como siempre en conflictos armados en diferentes países, donde los estados recurren a compañías militares privadas. Por ejemplo, en los últimos años han tenido actividad fuerte en África y últimamente en Ucrania, donde el grupo Wagner, de origen ruso, está luchando codo a codo junto con el ejército regular de Moscú, e incluso parece estar liderando en estos días el asedio en la ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk. ¿Cómo son estos equipos de mercenarios? ¿Por qué hay países que recurren a ellos? ¿Qué falta hacer en esta materia en la comunidad internacional? De eso estamos conversando con Mercedes Sayagués, periodista uruguaya radicada en Pretoria, Sudáfrica, y Ricardo Barbosa, capitán de navío retirado, licenciado en Relaciones Internacionales, docente en la Universidad de la República. Hablemos de Wagner. Ahora sí, centrémonos en ese grupo en particular, y para eso vamos a ubicarnos en lo que está pasando en Ucrania. Los mercenarios de Wagner ya venían participando de la invasión hace meses, pero en la ofensiva de las últimas semanas está muy presente. ¿Cómo es eso, Ricardo? Bueno, como tienen esa irregularidad, vamos a decir, de ser civiles, cuando empezó la ofensiva ya hace casi un año, se detectaron varios grupos dentro de la capital ucraniana que supuestamente la intención era matar al presidente, matar al gobernador de la ciudad y al primer ministro. O sea, el típico golpe
tomar la capital, eliminar las autoridades principales y después poner autoridades que sean funcionales al conquistador de turno. Después del repliegue que hubo y después de lo que pasó en todo el frente del Donbass con el repliegue que hablamos el año pasado, ya ahí Wagner se empieza a formar, mejor dicho, a integrar como lo que siempre son este tipo de compañías que se llaman, vendrían a ser infanterías livianas. Infantería liviana es el soldado con el fusil, alguna cosa más, algún vehículo liviano, un antitanque, un misil y punto. Ante el retroceso del ejército ruso y el repliegue que hubo en la zona norte, Wagner empezó a contratar gente y empezaron a hacer estas levas en las cárceles, que hace poco un ciudadano de Mozambique murió y lo mandaron para Mozambique, que estaba preso en una cárcel rusa. Y según la información se calcula que llegaron a reclutar entre 40.000 y 50.000 expresidiarios. Repito el número, 40.000 a 50.000. Sí, Wagner ya estaba actuando con cerca de 20.000 dentro del frente de batalla. Esos números son significativos. Capaz que no los tenemos habitualmente cuando pensamos en Ucrania, en la guerra en Ucrania, y cuando sobre todo ponemos el foco en Wagner, ¿no? Claro. Es enorme eso, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que es enorme para una función y es poco para otra función. Todas las ciudades que vos nombraste, Soledar, Bakhmut, la mayoría de los estrategas lo que dicen es que son ciudades importantes tácticamente, pero no estratégicamente. Lo que había, la demostración, y volvemos a la política, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, había que demostrar que el frente ruso no estaba quieto y que había iniciativa. Entonces, 50.000 para lo que se llamó la picadora de carne son pocos. Me detengo en ese término. Lo usaron ellos mismos, ¿no? Sí, la picadora de carne. Lo usaron los voceros de Wagner. Sí. Picadora de carne. Claro. ¿Y a qué aludían? Se le dice picadora de carne, que son términos que se usaban en siglos anteriores, y de repente lo último que se utilizó fue en la Primera Guerra Mundial, en esa lucha de trincheras que iban y venían, como en la batalla del Somme, que en un par de meses murieron 600.000 personas y no avanzaron nada. Eso fue una picadora de carne. Acá lo que se hace en términos militares, se sabe porque algunos comandantes de Wagner se han fugado, uno en Noruega y otro no me acuerdo por dónde, y brindó información de cómo eran los procedimientos. Te traían los presos, te ponían a cargo de uno que supiera o de dos que supieran, en grupos de A8, avanzan y hacen lo que se llama el reconocimiento por fuego. El reconocimiento por fuego es, para que los oyentes entiendan, era como cuando jugábamos a las escondidas, que vos avanzabas y veías al otro y le decía pica. Bueno, acá avanzás con un fusil con 8 personas, cuando el otro te ve y te empieza a tirar, te aguantás ahí lo que puedas y pedís apoyo de artillería para eliminar esa posición. Después de que viene el fuego de artillería, vas a ver si los eliminaste, que capaz que no los eliminaste. Entonces en tandas de A8 los iban mandando, y la última referencia hay que de los 20.000 primeros que utilizaron, se hablan que sobrevivieron menos de 1.000, que fueron los que le dieron la condonación de la pena y volvieron a Rusia. Pero a ver, si entiendo bien, la picadora de carne en ese caso abarca tanto a ucranianos como rusos. Ahí está. Porque vos obligás al otro, al defensor, a que se defienda. Entonces los números que anduvieron en esas ciudades que vos nombraste, se hablaba de alrededor de 600 bajas por día. Baja es muerto o herido. Pero lo que quiero decir es que el término lo han utilizado los líderes de Wagner, diciendo algo así como que mientras continúen resistiendo va a proseguir esta picadora de carne, ¿no? Una cosa así. A veces las profesiones tienen léxicos particulares. Entonces la picadora de carne para los militares sabemos cuál es el concepto, que es mandar gente, sacrificarla para que logre determinado objetivo. Película Leningrado o Stalingrado, no me acuerdo ahora. 5 soldados rusos, un fusil, 5 tiros. El que lleva adelante lleva el fusil, atrás van sin fusil. Cuando cae el primero, agarra el fusil el segundo y así siguen. Si vuelven para atrás, los comisarios los ejecutaban. Había que avanzar y había que atacar a los alemanes. Picadora de carne. Y este término tan estremecedor permite, a su vez, no sé, concluir otro motivo por el cual Rusia recurre al grupo Wagner. Permite reducir el impacto directo de una guerra en la población del país atacante. Quiero decir, hay que convocar menos reservistas. Claro. Y una parte de los muertos en combate
se disimula por este lado. No son soldados formales. No, entonces no se cuentan. No se cuentan, entre comillas. A ver, el ejército rojo, famoso de la época del zar hasta nuestros días, tiene una tradición de sacrificio humano. Cuando fueron a tomar Berlín, Stalin, para acelerar la toma de Berlín entre el Zhukov y el otro general que ahora no me acuerdo, les dijo, el que llegue primero lo haciendo. Los avances costaron a uno 30.000 muertos y a otro 20.000 muertos, para ver quién llegaba primero para tener un grado más. Mercedes. Yo estaba pensando en una cosa más global. Digamos, también pensando en los Wagner. Yo creo que tendría que haber un escrutinio más y una reflexión, que estoy segura que el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, los expertos en ley humanitaria internacional, en la ley del combate y demás, están reflexionando, porque hay todo un discurso y una reflexión sobre ello. Pero así como cuando se llaman a grupos, los llaman terroristas, se define, se declara a cierto grupo, puede ser ISIL o puede ser otro, como terroristas caben sanciones internacionales que se cumplirán o no, más o menos, pero hay un oprobio internacional y hay una definición de que son grupos terroristas. También debería haber para las compañías militares privadas que cometen atrocidades, masacres, violan la ley internacional y la ley de la guerra, contratadas o no, con decisión política o no, debería haber también un examen que diga, pues estas compañías pueden llamarse mercenarias, pueden llamarse de otra forma, pero que tiene que haber algún tipo de sanción. No puede ser que los Wagner en Ucrania son mercenarios y no estarían contemplados por ciertas leyes, pero en Mali o en la República Central Africana, donde cometen tremendos abusos, y además están ganando cantidades, decenas de millones de dólares. Incluso se piensa que parcialmente la economía rusa ha sobrevivido a las sanciones por todo el oro, los diamantes que se están exportando desde África. Y tendría que haber algún tipo de escrutinio y de sanciones para estos grupos, independientemente si tienen un contrato o no. ¿A quién le correspondería ese escrutinio? ¿A quién le correspondería esa sanción? ¿Ricardo? Para mí, muy, muy difícil, porque 4 de los 5 que tienen vetos en el Consejo de Seguridad tienen grupos de este tipo. Entonces, si yo veto el tuyo, mañana vos me vetás el mío. Realismo no puro. Es fácil. O sea, no es fácil. Claro, es una cuestión, como ella dice, ojalá fuera así. Ese es el idealismo, pero la realidad, yo soy realista, me dice que no. Porque los utilizan para lo que hablamos, para cosas sucias y muy sucias. Sudáfrica tiene una larga tradición de mercenarios, muy larga tradición, y debe tener muchísimas empresas que deben figurar como empresa de limpieza. No sabes qué limpian. Entonces, la veo muy, muy difícil. Volviendo al tema de Wagner, en Ucrania, yo te decía... Una observación antes de seguir, para que el oyente acceda a las distintas ramificaciones que tiene este fenómeno y a las características, a su vez, diferenciadas que ocurren según la empresa de la que estemos hablando. Concentrándonos ahora en Wagner, yo hace un rato citaba la comunicación de Wagner, ¿no? Wagner sí. tiene redes sociales, sí, totalmente. Su líder, este hombre del cual ahora vamos a hablar, tiene un protagonismo público importante, emite remitidos, da a conocer informes, pero va mucho más allá. Según una nota del New York Times que veía, Wagner se inmiscuye en política, sí. Respalda a autócratas y orquesta campañas de propaganda digital, sí. Dona comida a los pobres, produce películas de acción que transcurren en África, incluso ha llegado a organizar un certamen de belleza. Sí. O sea, observen la variedad de servicios. Parece un partido político, ¿no? Parece un partido político. Mercedes, de estas otras manifestaciones de un grupo como Wagner,
pues las vemos aquí. De repente, cuando hubo el último golpe militar en Burkina Faso, hará unos pocos meses, creo que era como el segundo o el tercero en un año, de repente aparecieron, y el nuevo comandante, que ahora es el presidente, se manifestó, primero pensó en contratar a Ruanda, y el ejército de Ruanda, después se fue al Wagner, de repente aparecieron en la calle manifestantes con banderitas rusas y carteles en ruso y en burkinabé y en francés también para la prensa de Francia. Viva Rusia, bienvenido Rusia. Se veía que era tan orquestado, tan preparado, y están prontos para entrar y saquear a Burkina Faso, ¿no? Pero también esa expansión del yihadismo en el Sahel no tiene solución militar. Volvemos a Ucrania ahora, Ricardo, a la ofensiva de estos días, a las acciones de estos días. La ofensiva es parte de la estrategia, que es parte de la decisión política. Podemos poner el mapa, en todo caso, Felipe, de por dónde van ocurriendo los hechos principales. Ellos tienen un frente, deben ser, creo que son 8 o 10 kilómetros el frente, y sobre ese frente están avanzando. ¿Te acordás que nosotros el año pasado hablamos que había un repliegue del ejército ruso por todo lo mal que le había ido y todos los problemas que tenían? Para eso trajeron a un general, Serasimov, que había estado en Siria, conocido como el carnicero de Siria, un detalle oficial de Fuerza Aérea. Pero puso orden, retiró a la gente, ordenó todo un poco. Bueno, el jefe de Wagner actual, Prigozhin, trabajó con él en Siria. Se dice que tenían negocios, tenían un montón de cosas. Entonces, cuando vinieron estas ofensivas de Wagner, amparadas por Serasimov, como que Wagner tomó mucho vuelo y toda esa propaganda que vos dijiste empezó a impactar dentro de Rusia. Porque el líder político, en este caso Putin, al no irle bien la guerra, tiene que buscar alternativas para decir igual estamos bien. El grupo Wagner empezó a avanzar y empezó a hacer propaganda como diciendo que el ejército ruso no era tan bueno como eran ellos. Porque el problema que tiene Wagner es que tiene equipamiento militar, pero no tiene equipamiento militar pesado. Cañones, helicópteros, algún tipo de blindado. Y le pedía al ejército ruso que lo apoyara en sus avanzadas, pero a su vez el ejército ruso no lo apoyaba porque sabía que iba en contra de nuevo, sorprendente, entre comillas, ¿no? Es política. Está bien, pero que se dé esa polémica pública entre dos, entre comillas, aliados que están trabajando juntos. Pero la política es la lucha de los intereses internos. Hitler, cuando estaba haciendo sus campañas, tenía problemas políticos internos. Hay un libro que se lo recomiendo a todos, que se llama Los generales de Hitler, que es la transcripción taquigráfica de las reuniones. Y uno lee eso y lee la discusión política que hay interna. Entonces, esto no es nuevo. Putin, ¿qué hace? Da un golpe de mano político y decide al general Serasimov pasarlo a segundo nivel. El general, el que era el antiguo comandante, lo pone de vuelta el reformador del ejército ruso del año 2000 para adelante, lo pone de comandante en jefe de vuelta, y el ministro de Defensa, que es un civil compañero de Putin desde sus primeras épocas, lo vuelve a mantener y vuelve a restablecer el orden que cualquier militar entiende. Ministro de Defensa, un general más experimentado a cargo, un general de Fuerza Aérea abajo y después el grupo Wagner. Pero toda esa propaganda, muchos analistas políticos lo que están diciendo es que la idea es dentro de Rusia. Si uno ve un poco a veces los programas de televisión rusa, son bastante radicales. Se habla de uso de armas atómicas, todo un poco. Entonces, de esta forma, con el grupo Wagner se podría armar un grupo político dentro del grupo de Putin para captar a la derecha más extrema, para que no se le vaya. Bueno, justamente casi en el final eso, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con Yevgeny Prigozhin, más allá de la guerra? Ha ido ganando influencia política en el Kremlin. ¿Está preparando su propia carrera o es otra cosa? ¿Qué es esto? Lo que pasa es que a rey muerto, rey puesto. Y en la tradición rusa, el que le va mal en una guerra lo sacan. Nikita Khrushchev, Gorbachev y ahora está Putin. Yeltsin, me olvidaba con la guerra en Chechenia. Todos los que perdieron guerras, volaron.
Y alguien tiene que sucederlo. O sea, lo que pasa que a veces Prigozhin se está preparando para ser el sucesor de Putin. Hay varios que están ahí. Prigozhin es uno de ellos. Prigozhin es uno de ellos. Aliado de él. Protegido de él. Sí, hasta que caiga en desgracia, y cayó en desgracia y hay que relevarlo. ¿Cuál es la relación de Putin con Wagner? Porque hasta se llega a hablar de que está muy involucrado en Wagner. Sí. El actual jefe de Wagner era lo que le decían el chef de Putin, porque empezó por todo el tema de catering y después abrió la empresa privada. El que se muestra ahora, su habilidad es saber cocinar. No es militar. Pero tiene ese grupo que está logrando cosas que la están capitalizando políticamente. Se está abriendo un canal alternativo, un espacio de poder. A rey muerto, rey puesto. Mercedes. Bueno, yo en realidad estoy focalizada en África. Sigo las cuestiones en Ucrania, y por supuesto, pero no puedo opinar sobre ese asunto. Mi especialización es África. Ricardo. Son dos frentes, dos terrenos completamente diferentes. No hay duda, pero todo muere con Rusia como eje, todo ¿no? muere en un sillón del Kremlin. Lo que pasa en África, lo que pasa en Ucrania. Muere en un sillón del Kremlin, la decisión política. Muere, vive. Vive, perdón. ¿Qué pasa? A veces, como dicen, primero lo urgente y después lo importante. Entonces lo urgente es lo que está sucediendo acá todos los días. Pero los que trabajan en estrategia tienen la visión de más allá. O sea, esto en algún día va a terminar. Alguien va a ganar, alguien va a perder, y esto va a seguir. Vamos a seguir, si Dios quiere, vamos a seguir vivos, va a seguir funcionando, y alguien va a tener que dirigir. Y al que le va mal, lo corren para el costado. Y viene otro. El problema es quién es el otro. ¿Con qué intenciones viene el otro? Si viene con intenciones de aceptar si fueran derrotados, la derrota, o de no aceptarla y querer seguir buscando situaciones mejores. Pero siempre, a ver, Putin, por algo, él tiene el grupo lo que se llamó los silovikis, que son todos los ex compañeros de él de la KGB, que los puso en los cargos empresariales, porque él entendía de que la economía comunista no era el problema, sino cómo era dirigida, porque era dirigida por corruptos. Entonces él puso a sus amigos para dirigirla mejor, que no le fue muy bien, porque eso lo demostró en el ejército ruso cuando empezó a actuar. Pero siempre es la política. La política es todo. Una observación final. Creo que es muy importante poner la atención de los medios y de los gobiernos sobre cómo se está enquistando Rusia en los países de África vía Wagner, vía las concesiones de minas de oro y de diamante, vía el enquiste en la economía y todo lo demás que hemos hablado, la falsa información, ¿no? Los fake news y demás. Y es importante tenerlo en cuenta, porque lo está haciendo de una forma muy astuta y muy solapada. Y en cuanto que los chinos construyen, prestan dinero y trabajan con la infraestructura, Rusia lo que tiene son armas para vender, para regalar, y el grupo Wagner, y es importante estar atentos a lo que está pasando. Y me alegro de que hayamos tocado este tema. Gracias a ti entonces por la presencia. Ricardo. Lo que ella hablaba... en términos de estrategia, lo que nosotros lo catalogamos como zona gris. Rusia está trabajando en la zona gris. Ella bien lo dijo, China trabaja con toda la parte de préstamos, obras e infraestructura, y ahí logra beneficios para China reactivar. Rusia, ante no tener la capacidad militar para poder influir, ante no tener la capacidad política para influir a nivel internacional, trabaja en lo que se llama la zona gris, que esto forma parte de la zona gris. Flor de tema para explorar otro día más a fondo. En estrategia, la zona gris es todo un capítulo. Última cosa, igual creo que hay que revisar el concepto de mercenario, ampliarlo y ver cuándo se cometen violaciones de la ley internacional, tiene que haber sanciones con contrato o sin contrato. Pero ahora son contratistas. Pero igual no tienen derecho a cometer masacres. No hay duda. Gracias a los dos. Volvemos a conversar con ustedes, con otros especialistas. El tema continúa abierto.